por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Se puso, marchó, ¿qué pasaba? Está marchando, está marchando. Pero es que no está filmando. Está filmando. Ah, ya está filmando. Pensar que a mí me gusta muchísimo la presencia de los jóvenes todos. En una clase, en un salón de clase, me siento siempre a gusto. Claro, la primera clase. A ver si no, escuchas ahí. La primera. Porque yo qué sé, la primera era. Y yo recibía un consejo de un viejo profesor que me dijo: ¿vas a dar la primera clase? Y digo, sí. Pasá la lista despacito, me dijo, como consejo. Así te vas acostumbrando. Vos decís el nombre despacio, los mirás y vas apropiando un poco, haciéndote tuya la clase. Esos consejos no sirvieron de nada porque llegué con el secretario y si yo le paso la lista, profe, bla 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 bla, pasó toda velocidad. Entonces ese momento de introducción que el otro viejo creía que era tan importante no lo tuve. Y totalmente desubicada, porque nunca una primera clase uno tiene que empezar ya con un tema. Una primera clase hablar de que podés dar un panorama de lo que vas a dar en el año, pero más bien, yo qué sé, es una clase que no es muy en serio. Bueno, yo me acuerdo de haber cometido el error era lógica. Mi clase, como les digo, era filosofía. Y me acuerdo de la primera clase en el instituto docente, que me gustaría que ustedes lo conocieran, porque se hizo con los chiquilines, los muchachos ayudaron a construir el instituto docente. Antes no sé dónde era, cuando yo vine de Montevideo ya estaban salones que estaban casi terminados, y en uno de esos salones, que era más bien galpón, y había muñecos, porque ellos hacían para los niños, eran futuros maestros, y tenían lógica en el último año, creo. Y yo empecé a hablar de la lógica en general, cómo habían sido la lógica. Después pensé, ¿por qué metía de pata? Porque no debe empezar a darse ya directamente demasiado seria, demasiado. Después uno empieza a aprender a manejarse de otra manera. Esa clase no fue muy linda. Dabas lógica para filosofía ahí. Era lógica para filosofía. Y yo ponía a hablar de Aristóteles, que había... Que era primer año. Sí, era... Yo no me acuerdo en qué año se daba lógica, pues desapareció. En el instituto fueron muchos años que estuve, era paralelo, me dieron clases lógica en el instituto docente y bueno, y filosofía primero, el único año que tuve cuarto, fueron el primero, pero después siempre elegía preparatorias. Los más grandes. Claro, en preparatorias había, por ejemplo, de Derecho y Medicina siempre hubo, pero después hubo de Arquitectura y no de Ingeniería. Los que querían hacer Ingeniería tenían que entrar a Montevideo. Pero ves, la primera clase en el liceo, no me acuerdo, me quedó grabada ver los muñecos, uno le quedan ciertas imágenes, ¿no? Sí. Los muñecos de un lado que me atraían. Después, por ejemplo, que una alumna pobre empezó a mirar por la ventana, me cortó completamente el hilo, porque uno nota que alguno se distrae y te puede dar ya
trabajo volver a enganchar con lo que estaban diciendo. Recuerdo esa primera clase, no fue bueno. Pero después uno aprende para crear un clima, porque si es un clima serio y antipático, es horrible, no se aprende nada, ¿no? Tienen que sentirse, que los muchachos se sientan a gusto. Pero cuando uno está muy nervioso, como es la primera y no sabe si lo están oyendo bien, también eso, porque es una clase numerosa, ahí era más o menos, no era muy numeroso el grupo, serían como son ustedes, 25, 30 puede ser. Después se recibían conmigo, después desapareció lógica, después apareció historia de las ideas. ¿Que también diste? Sí, historia de las ideas, que eso sí me gustaba, historia de la filosofía me gustaba muchísimo, porque no darla en forma pesada, sino, bueno, trataba de hacerla lo más ágil posible y eligiendo siempre algunos textos y algunas corrientes que me entusiasmaban y tal. Eso en historia de las ideas. Después desapareció la historia de las ideas y ¿qué vino? Después quedó solo filosofía de la educación. Creo que es lo que hay ahora. Se recibían conmigo, en realidad era la última materia que daban muchachos, con 23 años, ya más o menos. Fuente del instituto que hay aquí. Ustedes siguen haciendo esa pavada de... ¿Cómo suena la pulsera? ¿Cómo suena la pulsera? No nos ensucian. Tenemos buen pero nos ensucian. No Suena, suena, pero no es nada como... No domina el sonido, digamos. ¿Cómo es? Yo igual le voy a pedir que se la suba. Sale cara recibí tampoco. Como no les ha pasado, porque claro, el año que viene, al fin del año que viene se reciben ustedes. Bueno, las preguntas. Ahora. Te voy a pedir algo primero, Sí. si no te molesta. Subite la pulsera al... O sacátela, eso sí. Recién le estaba preguntando a la ingeniera de sonido a ver cómo salía, me dijo que no estaba mal. ¿Viste? Pero, El ruido se sentía fuerte. pero igual, claro, sí. porque, claro, sí. Ahora van a ser responsables que yo pierda esta pulsera. No, no. Claro, así. Ahí está. Es. Es misteriosa, de paso Sí. hablo de que es una pulsera. Dale. Primero que me sirvió para jugar mucho con mis nietos. Miren. Vieron que pues eso llama mucho la atención de un bebé. Ya con 8 meses te quedan así deslumbrados. Pero además, si habré jugado con esto, tengo 10 nietos. ¿Edades? Sí. Edades, ya tengo de la hija menor, que es médica, y se casó con ya 32 años. Pero tuvo mellizos y una nena de... Los mellizos ya tienen 8 años y la nena tiene 10, 11. Bueno, pero cuando eran bebés, los entretenía con esta pulsera y era un regalo de una prima que me dijo que se la habían traído de Chile y que nunca había sabido de qué material estaba hecha. Y miren qué livianita es, ¿viste? Ahora va a hacer ruido de nuevo. Sí, puede ser aluminio. No sé, es muy liviana para hacer, no es plata. De aspecto le parecería, de lejos que es plata. Pero Alpaca no pesaría más. alpaca es también un tipo de metal Sí, liviano. es blanco así también. Y blanco. Pero es raro que la joyería que la llevé para No, saber no, que no supieron, decir. mirá. Dijeron que probablemente tuviera dentro un hilito de hierro, algo para mantenerla durita, ¿ves? Que no sea blanda. Claro. Y bueno, dejemos el misterio de la pulsera. ¿Pero el misterio es por el material o por quién te la regaló? No, el misterio, chico, no sé decir si tengo una pulsera de aluminio, de qué. Pero es bonita, mirá como unos espigas. Bueno, entonces ahora sí estoy dispuesta a contestar. Cuando ellos empiecen, Trataré de contestar. Es como un examen. empezaron las preguntas. Yo te preguntaría, Circe, ¿qué querés decir vos ahora? Yo querría, por ejemplo, saber si algún poema les dejó alguna impresión de ambiguo, de que no está claro lo que, porque yo me doy cuenta que hay poemas que no quedan muy claros con lo que, o que querrían preguntarme a propósito de algo concreto, y no, por ejemplo, preguntas que odio, ya les aviso, es sobre literatura justamente en general, sobre movimientos literarios actuales.
en América Latina, sería espantoso. No me hagan, empezando que no es mi materia. Para eso están los profesores de exactamente, el profesor de literatura que habla de los movimientos, de los autores, de que yo lo más que puedo hacer es tratar de explicar eso, cosas más concretas. Me gustaría las preguntas más concretas, no sé, sobre... Pero... Yo te preguntaría, en principio, y antes de las preguntas puntuales que están, que fueron acordadas entre todos, es decir, ¿cuáles son los procesos creativos en vos? Es decir, ¿cómo llegás a la elaboración de un poema? Eso me preguntó lo peor. Empecemos por lo peor y así después queda suelto. Es de las cosas más difíciles de examinar, porque... Pero vos sos una persona que viene de la filosofía, por lo tanto, y tus poemas son, algunos son filosóficos y otros son metapoéticos, por lo tanto, tenés una conciencia de la creación. Tengo la conciencia de la... Y reflexionás sobre ella, ¿no? A veces ¿no? sí, a veces he pensado que complicado sí ese sentimiento como de inquietud que uno empieza a tener, como un hormigueo que se produce y el deseo de sacarse esa sensación de encima porque uno se da cuenta, empieza a sentir que no sobre una idea, pero porque no se trata de que una idea muy completa se te aparezca en la mente. Yo voy a escribir sobre la finitud del ser, no es una idea, y menos filosófica, aunque son en general muy abstractas. No, en general me doy cuenta de que son distintas fuentes, puede ser una percepción presente en el momento, que uno se da cuenta de que, por ejemplo, vamos a imaginar en esos ejemplos vegetales, que de golpe descubrís que ese jardín ese que está allá, ¿ves? La cámara debiera enfocarlo. Ahí está, la movés y mostraste el jardín. Yo estoy por tirar. Un jardín que se ve desde acá, parece todo muy... La naturaleza te da en general una sensación de mucha armonía y una belleza plácida. Pero el jazmín ese se ha devorado al otro pobre jazmín paraguayo que estaba detrás. Entonces hay una guerra secreta. ¿Es una metáfora eso? Y no es una metáfora, es real. Es un hecho. Dije devorado, claro, es metafórico, claro, dientes no tiene para comer. Pero lo tapó, ciertamente lo tapó, no lo dejó florecer al otro. Ustedes conocen el jazmín paraguayo, es uno que empieza violeta, después va cambiando de colores y cuando quedan blancos los pétalos cae. Es decir, que tiene varios... Hay mucho acá en Tacuarembó, ¿verdad? El jazmín ese azul, violeta y después va cambiando y después... Es que lástima que ahora solo está detrás, algunas piedras... algunos se dejan ver. Claro, pero era hace un año nomás, era todo azul ahora, eso que ahora están blancos, que son los que me dio por plantar y me avisaron, alguien me dijo, mira que es una planta muy invasora, lo llaman jazmín húngaro, y tiene tallitos rosados. Hace pocos días se veían todos los tallitos rojos, raro, porque después aparece la flor blanca, es blanco, y tiene un perfume riquísimo. Sí. Entonces el enemigo del paraguayo es a su vez hermoso, decían que tenía que controlarlo. Pero bueno, en realidad no he escrito nada sobre eso, pero puse un ejemplo de que puede ocurrir. Yo te preguntaba si lo percibías como una metáfora, esa entrada de un jardín sobre el otro. Exacto, digamos, ¿no? sí. En realidad ahora que pienso, sí, hay un poema que no habla concretamente de este jardín, pero que dice, en general en mis poemas hay como dos voces. Una voz de la paz, les decía que en algunos poemas hay, por ejemplo, en realidad ese tema, de que la naturaleza nos habla ambiguamente, de repente con doble voz, a veces te da esa impresión de armonía y de repente hay, como les decía, una lucha secreta, a ver que sin querer aparece. Otra vez. Ya hiciste tu pregunta complicada. No, claro que no la contesté, porque puse un ejemplo, ¿no? Podría ser una perfección. Pero está clarísimo. Pero podría ser, el clic lo puede dar inclusive muchas veces una imagen visual de un cuadro, ¿verdad? En el último libro una parte se llama Imágenes y
y tienen... Pero no se trata tanto de describir un cuadro, que es lo que se ve en el cuadro, sino que... Pero me doy cuenta que el cuadro tiene como una cualidad poética. De golpe, por ejemplo, ya que estamos filmando, tú podrías filmar, pero no sé si vas a poder... ¿A qué detalle? Yo lo agarro. ¿Puedo agarrar esto? ¿Puedo irme con esto? A ver, yo te ayudo. Vení, Fernando no. Francis. Mirá. Sí, yo de lo que decías tengo una pregunta después para hacerte, Bueno. que viene a pelo eso, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a mostrar, por ejemplo, un dibujo de un tacuarembóense de acá, medio de Israel, pero siempre dibujó desde siempre. Y aquí vemos un buitre que se contempla en un espejo que se ve oblicuamente. Yo tengo la idea de que era hombre él, y después se transformó en un buitre que está haciendo, pienso que es la imagen de un usurero, ¿vieron? Miren las plumas, qué perfectas están. Es un dibujo, no sé por qué me parece notable. Y casi siempre hay una dualidad. En este caso estaría su antiguo ser humano y su realidad actual. Miren el ojo que siniestro es. Bueno, por ejemplo, un cuadro puede sugerirme eso. Lo ponemos así. Sí, con respecto a esa dualidad y esas otras voces que aparecen. Dos voces es el nombre de un libro. Exactamente. Sí, siempre. Esa es la diferencia con la filosofía también. En general, Mira, el filósofo... Yo justamente te iba a preguntar sobre eso. Somos y no somos a la vez. Esa segunda voz es uno desdoblado, es el otro, el diálogo en la comunidad. Sí, puede ser todo eso. Yo no, en realidad no me doy cuenta si esas dos voces a veces las veo como los dos sentidos posibles de algo. En general, por ejemplo, o en relación con el tiempo, hay una voz más bien negativa y pesimista, que la siento muy a menudo, como que este mismo momento, dentro de un rato, está destruido. El pasar del presente al pasado lo veo muy a menudo como una destrucción tremenda, que a minuto ocurre. La palabra que acabo de decir, todo va cayendo en un pasado, y sin embargo siento como otra voz que dice, no, pero de algún modo está vivo, aunque digamos que ya fue, que ya pasó, es como... en el libro Dos Voces está ese poema, que en realidad, así como crecen los árboles como anillos concéntricos, sí, cuando ponen, ¿verdad? Bueno, así vamos integrando nuestro pasado, no sé, ya se me complicó la explicación. Yo pensaba, por ejemplo, cuando hablabas de cómo un jazmín devoraba el otro jazmín, sí, me acordé de un poema que probablemente no sea el que tú querías decir, pero cuando yo lo leí pensé en cómo es eso de a veces un instante o una imagen natural sugiere un poema y esa inquietud. Por un lado, pérdidas. Ahí está. Un niño llora la bicicleta rota, la rodilla raspada y alguien allí parado como si algo buscara. ¿Qué ha perdido? Ha perdido las ganas de andar en bicicleta, ha perdido las ganas de llorar y una cierta adherencia, un espesor de vida también perdido. Con suavidad anochece y el color de la tarde va de un rosado pálido hasta un celeste ingenuo, como si declarara su total inocencia el pasaje del tiempo. ¿Te gustó eso? Me encantó. Ay, qué suerte. Qué bien. A mí me emociona y lo leyó muy bien, porque leerlo bien es una condición para leerlo en voz alta, para hacerlo existir, porque el poema lo destruimos fácilmente leyéndolo mal, ¿no? Ya se destruye con facilidad. Y tenés razón, también ahí hay una dualidad, la del niño que vive con un espesor de vida que después perdemos. Como espesor quiero decir que con una intensidad que después que voy a andar en bicicleta, claro, que ya el niño lo vive como una cosa maravillosa, experiencias que después se destiñen o se vuelven más opacas. Sí. Me gustó que te haya gustado, sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo como de mirar a un niño, disfrutar mucho de algo y pensar que uno ya no es capaz de vivir esas mismas... ¿Vieron? Esta es mi perra Nina. No hay ningún poema con la perra Nina, así que... Bueno, otra pregunta. Sí, seguimos con el tiempo, sí. El tema, claro, el gran tiempo. Bueno, tomando un poco eso que habías mencionado sobre el tiempo, notamos que era una constante en tus obras. Es una constante. Y la queríamos saber por qué.
No lo sé, ¿ves? Ahí es una pregunta que no lo sé, pero me di cuenta de que si tuviera que nombrar, ¿no?, algo vertebral, algo que sería más bien que así el tiempo, así también como me gusta, porque parece también un concepto muy abstracto, serían los modos del tiempo, el tema permanente, la manera como aparece. Por ejemplo, hay un poema sobre el tiempo futuro, que puedo verlo como viniendo desde el futuro, acercándose. Es otro modo de ver. Yo creo que la poesía no tiene por qué afirmar, no son afirmaciones que puedas decir esto es cierto, esto no es cierto. Viste que en otras cosas, en lo científico, puede decir esto es vidrio, no es vidrio, es cristal o no es cristal. Es cristal. Pero, en cambio, en poesía, tú podés decir algo, y tal vez algo contradictorio, y en realidad las metáforas también pueden hacer eso. Decís, y todo, y es verdad, no podés decirle a García Lorca cuando dice tiene azules los ojos y violeta la voz, hablando de alguien. No puede decir, no, la voz no puede tener un color, no puede haber una voz violeta. Pero la metáfora tiene una verdad escondida que no hay otra manera de transmitirla que así, que en esa forma. Entonces, si la persona tenía una voz profunda, grave, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, no sé explicarlo, pero la verdad poética es diferente entonces de la verdad. Por lo menos nos queda eso. Es una especie de análisis de la realidad, como hace el científico, pero mientras que el científico analiza en elementos, más bien, no sé cómo decir, es un análisis diferente de la experiencia vital, porque inclusive, pero es una especie de análisis. Uno nota que, como tú leíste, una experiencia de ver a ese niño divertirse tanto, tenés que empezar a escribirlo porque es al escribirlo que se va generando el verdadero sentido del poema, no está previo. ¿No? Y empezar, un niño llora en la bicicleta. Pero además lo que vi fue eso, que se le rompió la bicicleta, el pobrecito lloraba. Y se amargaba espantosamente, que uno piensa que es una tontería después de todo, pero uno desde la perspectiva de su edad. Claro. Entonces, y además se había raspado la rodilla. Claro. Pero uno ha perdido todo ese espesor de vida. Bueno, y eso que ha perdido, mientras lo vas escribiendo se va apareciendo. Eso me parece importante decir que la escritura es un proceso gradual de aproximación al verdadero sentido del poema, que no es previo. Y es como una especie de experimento, en ese sentido parecido al científico, porque puede tener éxito o puede fracasar. Después no sabe cerrar. Hace poco descubrí un poema viejo que había quedado sin cerrar, y el gran placer tuve que después de tantos años pude cerrar el poema. El poema tiene que cerrarse bien. Nosotros notamos que el color azul es una constante en tu obra poética. ¿Cuál? ¿Qué? El color azul es una constante. No lo había notado yo. O sea, queremos saber si se trataba de un símbolo unívoco o era ambivalente. O sea, rastreamos ejemplos. A ver, ¿qué ejemplo rastrearon? El aire azul me acuerdo de haber usado. Ahí la hoja está tomate, los fragmentos. Por ejemplo, en Firme y Seguro, saltan de la memoria de pronto un gusto a monte y un azul de alegría. Color de la alegría. Azul alto y liviano, el vuelo otros días, dice. Sí, ¿no? Claro. ¿Viste que me acordé por Pero lo que me llama la atención justamente es que el color a veces toma otras variantes. A ver el otro ejemplo. Por ejemplo, el poema 8. Para buscarte hay que cerrar los ojos, porque ya es demasiado azul. Sí, agresivo. Puede así y frío. A ver, para buscarte hay que cerrar los ojos. Ya es demasiado azul. Ya es demasiado azul, frío e intenso. Y abrir los ojos es como embarcarse y echarse a navegar por un azul violento. Tenés razón. Mirá cómo ellos son observadores. Observaron que el azul efectivamente puede aparecer como el color de la alegría o como un color del cielo demasiado violento, ese azul fuerte, ¿no? Sí. Pero sobre todo por el contraste, cuando uno ha sufrido una desgracia espantosa y todavía un día luminoso, y te resulta casi agresivo ese azul tan... Y ahora me acordé que tenés razón, porque hay otro inclusive que se refiere... ¿Tenés otro ejemplo? Sí, tengo varios. Por ejemplo, y allá arriba se mueven hojas y ramas, balanceadas en el viento, y más arriba luz azul, tibieza, azul solar, bien alto. Ese es positivo, es decir que a veces aparece positivo y el azul mismo a veces, y lo veo en relación con una plantita que también ves, que es una cosa que vi que arrancaba una persona, unos yuyos,
no sé si está en esa, arrancaba y quedaban temblando las raicillas. Y entonces yo me di cuenta que ahí, en esa percepción, había un poema. Quería ver cuál era, entonces empiezo a describir que alguien arrancó los yuyos y quedaron temblando las raicitas y que era como una muerte rara, porque se pasaba de lo oscuro, que era protector, la tierra, a ese azul que en este momento parece como agresivo también, al azul que creo que dice algo así como que es devorador. El ojo azul que todo lo devora. Ahí está. Sí. Bueno, yo me alegro muchísimo porque lo gracioso que yo no había pensado que el azul tenía esas dos connotaciones, y es cierto, es absolutamente. Por ejemplo, en Ciudad de Casas Bajas, ¿qué haremos con tanto azul tan cerca? Ah, sí. O sea, ahí a su vez no se sabe si es positivo o negativo. Claro. Es positivo, pero a lo negativo no sabes qué hacer con tanto azul tan cerca. Acá que las casas son todas bajas. Te alejas de Rubén Darío ahí. Me alejo de Rubén Darío. El azul, claro. Es cierto. En Darío sería siempre positivo que el azul, ¿no? En general, más bien prevalece. Sí. Cuenta que al final de cuentas eran casi todos eran diálogos. Y hasta pensé llamar al libro Conversaciones. Pero después, algunas inventadas, otras imaginarias y otras reales, pero no reales exactamente, porque evidentemente el ritmo de un poema no es el de la conversación común. Pero también pasaba eso, que una conversación común quedaba como flotando, hasta me daba cuenta que podía germinar un poema ahí, y cuando la transcribía aparecía lo que podríamos llamar la idea poética. Como por ejemplo el primer poema de este último libro de Dualidades, ¿no? Ese poema, creo que es el primero ya, ahí no es es la idea de fondo, digamos, es la aparición brusca de un detalle de la memoria, con extraordinaria nitidez, mientras que en cambio es como un vacío antes y posterior a ese relámpago de memoria. Y esa forma de ser de la memoria, ese sería el fondo del poema. Y en realidad el poema lo que describe es la aparición del recuerdo ese de la subida al cerro. Después ustedes lo miran y se van a dar cuenta de que es así, de que el tema es la memoria, no el paseo por el cerro, no el recuerdo del cerro. Sí, creo que tú la pregunta yo ya está respondida. ¿Cómo escribís? ¿A mano o a máquina? Sí, no, siempre a mano, siempre a mano. Me contaba el Bocha que se había datado inclusive desde hace mucho tiempo, de la época de la máquina, de la máquina tradicional vieja, que ahora ya no existe por ningún lado. Él podía. Me parecía raro, me parece que no me molestaría hacerlo a máquina, pero son cosas sin importancia ninguna. Sin embargo, el lápiz parece que fuera más. ¿Y qué haces cuando vos hablas de transcribir tus poemas? ¿Qué haces con los borradores? ¿No? ¿Los guardás? A veces sí y a veces no. A veces me ha sorprendido encontrar borradores. Sí, que quedan cuadernos por ahí y después de unos años me dicen, pero mirá el original de él. Y veo que está muy corregido. Sí, yo corrijo. Si la pregunta es si corrijo, por ejemplo, o si hay alguna sobre si corrijo. Sí, en general corrijo tachando. Si hay, es decir, lo ideal me parece que si un adjetivo es lo más preciso posible, si lo sumás otros, más bien debilitas. Sí. ¿Y pensaste alguna vez, por ejemplo, hacer una edición genética con todo eso, con ese material? Dirías, por ejemplo, por etapas de tiempo. Claro, como rastreando por ahí el proceso de un poema. No lo he pensado, pero creo que las antologías, no sé si lo hacen, pero van poniendo antologías de cada libro, ¿no? De cada libro, que claro. no que queda ahí, no lo hacen. No. Es otra tarea, ¿no? Es una tarea de investigación muy interesante.
Como no te entendí en realidad muy bien, tú decías sí, ¿cuál tarea de investigación? Una edición genética, es decir, con todos aquellos borradores que fueron quedando, con ese material. ¿Y cómo llegó al final el poema a tener claro. su forma definitiva? Sí. Sí, nunca pensé, en general al revés, después que adquiría la forma definitiva, mi tendencia era tacharlo, eliminar. Pero ha quedado, a veces me ha dado sorpresas encontrar un original, que digo, pero ¿por qué lo reduje tanto? Como te digo, que la tendencia es eliminar, concentrar, porque me gusta el poema los poemas breves, concentrados. Y sin embargo he encontrado que han quedado más oscuros al concentrar. Que podía haberlo dejado. Pero siempre temo a la cháchara, de bla, bla. Por ejemplo, te empezás con una pregunta, ¿por qué bla bla? Y seguís, porque es fácil después hacer anáforas, ¿no? Empezar con una cosa y seguís con la... Y el poema no crece ni... Te das cuenta que podría seguir indefinidamente. No, esas cosas no me gustan. Me gusta que haya una evolución y que haya que se termine sin perder fuerza. Siempre temo eso. Ya el lenguaje común se vuelve muchas veces así, opaco, débil. Mientras que el poema tiene que tener más intensidad. ¿Eso significa que los poemas son en su mayoría trabajados? Sí. Es cierto, sí. Porque a veces he notado, en los jóvenes sobre todo, la tendencia a pensar que cuanto más espontáneo sería más valioso. Es decir, salió así, por lo tanto tiene que quedar así. Pero pienso que no, es un error. Porque el hecho de que haya salido así no lo garantiza que tenga la fuerza necesaria, poética. Uno debe, creo, me parece, leerlo después de unos días, el poema, como yo digo, con ojos fríos. Como si fueras un ser que no sos quien sos, un lector común. Entonces lee y ahí haces correcciones porque todavía el poema te satisface o no en una segunda lectura. No iba a poner un ejemplo, pero no se me ocurrió nada. ¿Sos lectora de poetas jóvenes? Me traen material los poetas jóvenes y lo que pasa es que no tengo acceso. Los poetas jóvenes tienen un gran problema en general de hacerse conocer. De publicación. Sí, claro. Y un desespero a veces exagerado por querer publicar ya enseguida. Yo lo que pasa es que en mi caso tuve mucha suerte en ese aspecto. Porque la presencia de algunas personas como Nancy Bacelo, que me decían, cuando juntes un material, mándamelo. Y yo no, Nancy, que adoraba la parte que yo nunca tuve de armar un libro, la parte inclusive física de cómo organizar, todo eso, era una organizadora notable, Nancy. Y la conocí en Montevideo después del primer libro, después de publicar en El Tiempo. Ella después se encargó de todos los otros, inclusive cuando había que eliminar poemas que se veía que en la época de la dictadura no iban a marchar, ella se encargó de decir esto va, esto no va. Y era muy decidida, muy segura, y su relación era, en la época esa, en que salieron cambios, permanencias, había una sesión del libro que se llamaba Nueva Luz, y esos son los poemas que quedaron, de los que algunos era demasiado evidente que eran hacia una persona que estaba presa, entonces esos no iban, no sé. Pero después de todo, en realidad, a los militares no les importaba nada la parte, ¿verdad? ¿Qué les podía importar? Pero por la duda, ella eliminó algunos y los que quedaron en esa sección. ¿Te autocensuraste? No, yo mandaba todo a Nancy. Yo confiaba mucho que Nancy tenía más claro que podía ir y que podía no ir. Nancy la veía poco, pero cuando íbamos a Montevideo después, cuando yo vivía todos los años que vivía acá, la iba para la feria. Y en la feria a veces se presentaban los libros míos. Y de acá y charlábamos un rato.
¿Te arrepentís de alguna publicación que hayas hecho? A ver si me arrepiento de algo. No, creo que no. Dejo al juicio del lector si puede decir esto podía no haber estado en este libro. Bueno, en realidad no vuelvo tanto tampoco sobre los libros como para decir esto tendría que no haber ido. Ya está, ya se publicó. Bueno, sí que no, la respuesta es que no. ¿Y qué sentido le das a la escritura, al escribir, no? ¿Por qué escribís? Siempre con esa pregunta que es gracioso, porque exactamente así, y yo siempre cuento la anécdota de Hellman en un congreso, igual ustedes no la conocen, la cuento otra vez, he contado muchas veces, estábamos en Madrid no, era en el sur de España, era un congreso organizado por Benedetti, y había un poeta paraguayo que recitó en un guaraní. Los jóvenes, así como ustedes españoles, le pidieron que leyera de nuevo, les encantó oír el sonido de esa otra lengua, y después lo tradujo, y me acuerdo de eso, pero lo que les iba a contar no tiene nada que ver, es con que estaba Hellman, y cuando le tocó, todos teníamos que leer algo, bueno, yo leí lo mío, pero Benedetti presentaba y pedía que leyéramos algo, y cuando le tocó a Hellman, Hellman dijo: Mario, ¿les leeré mi arte poética? Sí, dijo Mario, léele, todo muy serio parecía. Y entonces él dijo: arte poética. Y bueno, y los muchachos me se acomodaron para escuchar una cosa muy... Y el poema era muy breve y decía así: ¿por qué escribís poesía?, me dijo un pajarito. Y yo qué sé, le dije, ¿por qué me preguntás? Y qué sé yo, me dijo. Se acabó el arte poético. Entonces, entre dos ignorancias, la de él y la del pajarito, terminó. Y me acuerdo que causó una muela, rompió el hielo, ¿no? Necesitaban todas esas reuniones que se rompiera el hielo, pero no solo eso, sino que dijo una gran verdad, que uno no puede contestar esa pregunta: ¿por qué escribe? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene lo que escribe? No puede contestar. Y yo qué sé, le dije. Y la voz tan de porteño de él, pero sonó tan bien toda la forma. Y ven ustedes que sin embargo era un poemita, porque y esa inversión, y yo qué sé, y después el pajarito dice, qué sé yo, vieron, está sin embargo bien armadito el poema, pero decirlo con otras palabras, lo que el poema dice con las suyas, es, creo, un error. Tratar como de traducirlo a lenguaje. Lo que quiere decir este poema es tal y cual cosa, y te lo transformás en un... bueno, a veces se precisa, y a mí me gusta a veces, no explicarlo, pero comentar un poco, ¿no? Pero ya decir qué sentido tiene escribir, y uno sale con generalidades, con vaguedades, y lo que menos es... Fíjense, escribo para expresar mis sentimientos. ¡Qué horrible! Bueno, en realidad justamente podría decir todas las respuestas que no me gustan, porque no me gusta que alguien piense que la exposición de esos sentimientos ya es todo poético. Ya está. Pero bueno, pero es así, es lo que yo siento. Sí, usted siente eso, pero ¿qué? No sé, y no sé tampoco contestar. Así que esa te la debo. Bueno. Con los poemas que no fueron incluidos en los libros durante la dictadura, que no, fueron publicados después. No. Simplemente. No, en realidad los que